Bien, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la retroversión pélvica, también conocido como butt wink en inglés, que muchos me estuvieron preguntando qué les pasa cuando hacen un squat, ¿sí? Ya sea con barra o simplemente una sentadilla normal sin peso. Entonces, vamos a empezar hablando de por qué sucede, ¿sí? Lo que sucede es, a medida que yo hago una sentadilla, cuando yo llego abajo, lo que sucede es como que la cola se mete por abajo, ¿sí? Se pierde esa curvatura lumbar, lo cual muchos dicen que puede llegar a ser perjudicial y que puede llegar a producir una lesión. Entonces, ¿por qué sucede? Lo que sucede es, el fémur, a medida que está yendo a la flexión, va a llegar a un punto que, debido a la articulación, va a llegar a un tope anatómico. Entonces, ¿qué va a pasar? La pelvis, en ese caso, se va a meter por debajo y va a producir ese movimiento. Pero es por una cuestión plenamente anatómica. No tiene nada que ver con el acortamiento isquiotibiales, que muchos dicen que puede ser un factor que puede estar perjudicándolo. ¿Por qué? Porque los isquiotibiales se están alargando en su inserción proximal, pero en la inserción de la rodilla se están acortando, o sea que no va a generar un problema por acortamiento de los isquiotibiales, sino que es plenamente un problema anatómico de que a medida que el fémur sube, va a llegar a un punto que no va a poder seguir subiendo, y para que la cola siga bajando, la pelvis se va a tener que meter por abajo y va a suceder ese movimiento. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la posición de la espalda neutra, que es lo que todos dicen que hay que mantener en una sentadilla. Los últimos estudios que se estuvieron haciendo hablan más de un rango neutro, más que una posición estrictamente neutra, ¿sí? Entonces va a poder variar un poco. Si yo hago una sentadilla, se ve que cuando estoy llegando al final del rango, pierdo levemente esa curvatura lumbar, ¿sí? Pero no necesariamente esa posición significa que va a ser peligrosa, ¿sí? Si ustedes se fijan, si analizan la posición final en la que estoy en la sentadilla, la espalda está relativamente bien alineada, ¿sí? Mantiene la curvatura lumbar. Sin embargo, si ustedes se fijan en el recorrido completo, se va a notar que yo cuando llego al final tengo un leve movimiento. Entonces, ¿qué rango podemos permitir en este butt wink? ¿Sí? Una cosa es que yo en la posición baja mantenga relativamente una espalda neutra, y otra cosa es que pierda completamente la curvatura lumbar, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en mi posición, se mantuvo bastante la espalda neutra. Ahora, otra cosa sería lo siguiente, ¿sí? En el que yo estoy completamente relajado y la cola se mete por debajo, ¿sí? Ahí sí sería perjudicial agregarle peso a una sentadilla porque estaría en riesgo la espalda, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que analicen la posición final. No analicen el movimiento completo porque a todos les va a suceder que cierto grado de la cola se va a meter por debajo, por esa cuestión anatómica. Ahora, una cosa es una posición estrictamente neutra, que la curvatura se mantenga durante todo el movimiento, y otra es un rango neutro que todavía pueda ser sano, ¿sí? Entonces, principalmente eso. Y luego, otra cosa que podemos ver es el rango de movilidad del tobillo, ¿sí? Tienen que fijarse los tobillos porque si yo a medida que estoy bajando la sentadilla no puedo llevar las rodillas por delante de la línea de los pies y bajar en sentadilla, inevitablemente eso me va a afectar la cadera y va a enfatizar ese butt wink, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema en tobillos, tengo que trabajar ese problema primero, ¿sí? Porque eso me puede estar afectando la retroversión pélvica y acentuándolo y llevándolo a una posición más peligrosa, ¿sí? Y por otro lado, el control motor. Muchas veces nosotros bajamos en la sentadilla y relajamos la musculatura del core, relajamos los glúteos, lo cual está manteniendo esa espalda firme. Entonces, una manera que me gusta trabajar mucho esto a mí es ir a esa posición, llegar a la posición baja del squat, ¿sí? Y en esta posición quedarse unos segundos y respirar, pero manteniendo siempre la tensión. Si yo me relajo, pierdo todo. Entonces tengo que mantener los glúteos activos, el core activo,
y puedo hacer un par de respiraciones ahí y luego subo, ¿sí? Practiquen eso, después le pueden agregar peso. Llevan un peso adelante, bajo, mantengo ahí un rato la posición, un par de respiraciones y subo. Entonces, fundamental esas dos cosas, el tobillo, la movilidad y el control motor, ¿sí? No pierdan nunca esa tensión porque eso sí va a relajar la espalda y lo puede llevar a una posición más peligrosa. Entonces, ¿es perjudicial el bad wing o es inevitable? No, no es inevitable, ¿sí? A todos les va a suceder en cierto grado, pero mientras los mantengamos dentro de un rango neutro, ¿sí? Un rango variable, sigue siendo sano y yo no voy a tener miedo de cargar ahí la sentadilla, ¿sí? Entonces, fíjense esas cosas, espero que les sirva, pruébenlo, cualquier cosa lo dejan en los comentarios abajo.